Ya, entonces comenzamos a grabar. Eh, Respecto de la prueba A2 que tomamos el día martes, algunas personas comunicaron que no se les cargaban las imágenes, ¿ya? Entonces, como profesores tuvimos que crear pantallazos de la imagen, de las 3 imágenes, y subirlas a un link externo, y así fue como todos pudieron ver las imágenes, o al menos eso fue lo que reportaron. Sin embargo, otras personas reportaron que sí las pudieron ver, ¿ya? Sin embargo, nos atrasamos en subir las imágenes, dado que no se puede hacer algo instantáneamente, ¿ya? En crear la imagen y subir igual uno toma tiempo, decidimos darles 20 minutos extra. Algunas personas reportaron que no tuvieron esos 20 minutos extra. Sin embargo, al revisar las pruebas se ve que otras personas también eh, entregaron la prueba después de las 17, a las 17:20, ¿ya? Así que fue una serie de secuencias de situaciones distintas para distintos alumnos. A algunos se les cargaron la página, a otros no se les cargó las imágenes, algunos tuvieron los 20 minutos, otros no, ¿ya? Eh, bueno, y la solución a eso es repetir la prueba, ¿ya? Se anula esta prueba y se repite la A2. Sin embargo, aquellas personas que quieran mantener la nota de la 2, del día 12, y no rendir la prueba del 21 de enero, tienen derecho a eso. Por lo tanto, la rendición de esta prueba de repetición implica inscribirse en un formulario de Google Drive que vamos a subir más tarde, después de haber subido las notas de esta prueba, ¿ya? Para que así decidan si les conviene borrar la nota del día 12 o si prefieren reemplazarla por lo que obtengan el día 21, ¿ya? El día 21 a las 9 de la mañana, ¿ya? Eh, ¿Algún comentario, René? Mira, simplemente independiente del atraso en que llegaran las imágenes y analizando la distribución de notas en las 8 preguntas, en realidad eran 6, ¿verdad? Porque Claro, eran 6 2 más 2. que era para justificar las 5 y las 7. Cuando uno ve la distribución, ve que en la lectura de la 1, 2, 3 y 4, prácticamente menos del 20% de los alumnos respondió. Muchos tuvieron 0, 0, 0, no respondieron. Entonces, como eran preguntas más de tipo conceptuales, me da la impresión que hubo poco estudio, a lo mejor los estudiantes trabajaron más en mirar problemas resueltos, porque eso es lo que la mayoría hace, mirar problemas resueltos de guía. Entonces yo aconsejo, ¿verdad?, que de los temas que no son muchos, son poquitos, yo no más de 10 ecuaciones en realidad, le aconsejo a los estudiantes que aprendan a leer la ecuación, no a decir, por ejemplo, fuerza es igual a m por a, sino a leerla, es decir, la fuerza es igual a la masa por la aceleración que adquiere la masa, es decir, agregar a la fórmula el concepto, porque si no difícilmente van a poder responder preguntas donde hay alternativas. Ese es un consejo que le doy respecto ya sea a las pruebas de repetición 1, a las pruebas de repetición 2, que la pueden hacer solo los que hayan justificado la asistencia en forma oficial, salvo esta A2, ¿verdad?, que es por inscripción, el que quiere repetirla la repite, o si no se queda con la nota que tiene. Eso, Jorge. Ya. Lo que vamos a hacer a continuación es ver una serie de preguntas en Peerdeck para que ustedes puedan opinar respecto de lo que ocurrió el día 12, ¿ya? Les voy a dar el link por medio del chat de Zoom.
Ya. Pueden dar clic en el link. Ya, hay 10 estudiantes conectados. Vamos a ver si se conectan todos. Ya. Le voy a compartir pantalla también. Dice sobre las imágenes de la prueba A2. 1, conseguí cargarlas. 2, no conseguí cargarlas, pero las pude ver gracias al link colocado en el foro. Y 3, nunca las pude ver. Ya. Entonces, 12 dicen que consiguieron cargarlas. ¿Ya? Pasamos a la siguiente. Sobre el tiempo extra otorgado de 20 minutos, Canvas me otorgó el tiempo extra o Canvas no me otorgó el tiempo extra. Ya. A nadie de los presentes le otorgó el tiempo extra. A uno sí. Ya. Siguiente pregunta. Sobre el desarrollo de la prueba durante el horario establecido, indique su grado de aceptación de la siguiente frase. Experimenté problemas relacionados con Internet, conexión, navegador, etcétera, que afectaron negativamente y de un modo apreciable a mi desempeño. 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo con la frase. Ya. Se centra en 3 y eso es más o menos. ¿Ya? En todo caso, cabe señalar que en este contexto online es normal experimentar problemas de ese tipo, pero el grado en el cual afecta el desempeño en el desarrollo de una prueba, en parte, no al 100%, pero sí en parte, depende del estudiante, depende de cómo reacciona al imprevisto. ¿Ya? A veces es tan fácil como apretar un botón, dar clic en tal lugar, recargar algo. ¿Ya? El que sigue es, sobre el nivel de ansiedad, indique su grado de aceptación de la siguiente frase. Mi ansiedad se disparó al no poder cargar las imágenes, razón por la cual mi desempeño fue afectado negativamente y de un modo apreciable. 1, si están totalmente en desacuerdo, y 5, si están totalmente de acuerdo.
Ya, siguiente pregunta. Sobre la responsabilidad personal, indique su grado de aceptación de la siguiente frase. Yo mismo o yo misma soy totalmente responsable de mi calificación. 1 si están totalmente en desacuerdo o 5 si están totalmente de acuerdo. Ya. Siguiente, sobre las preguntas de la A2, indique su grado de aceptación de la siguiente frase. Los contenidos vistos durante las clases, en Zoom, videos, guías, etcétera, me permitieron resolver la evaluación. 1 si están totalmente en desacuerdo o 5 si están totalmente de acuerdo. Ya. Siguiente pregunta. En el caso de que esta evaluación no haya sido satisfactoria para sus intereses y esfuerzos personales, ¿cuál es el factor más relevante que impactó de manera negativa en su desempeño? Seleccione el factor más importante: el diseño de la prueba, el formato de las clases, el apoyo docente, mi falta de estudio, mi contexto para estudiar que es dificultoso, los problemas de la plataforma de Canvas o el tiempo otorgado. ¿Cuál impactó de manera más negativa? Ya. Siguiente pregunta. En caso de que esta evaluación sí haya sido satisfactoria para sus intereses y esfuerzos personales, ¿cuál es el factor más relevante que impactó de manera positiva en su desempeño? El diseño de la prueba, el formato de las clases, el apoyo docente, mis técnicas de estudio, mi contexto para estudiar, la plataforma Canvas o el tiempo otorgado. ¿Cuál impactó de manera positiva y en forma relevante? Ya. Entonces voy a finalizar esta encuesta. A continuación lo que vamos a hacer es permitir que opinen, ¿ya? Si alguien quiere comentar algo sobre lo ocurrido este día 12. Damos la palabra a quien quiera.
Vicente Pacheco, Hola, ¿se escucha? sí, Ya, que igual hubiese sido... O sea, igual está bueno lo de la opción de darla de nuevo. Pero cuando pasó todo, como que el foro explotó y los únicos que respondieron fueron los ayudantes y nosotros no conocemos tanto al ayudante como para decir, ah, ese es el ayudante, tiene como la información de ya. los profes. ¿Y no te Entonces igual conectaste hubiese por sido... Zoom? No, porque me intenté conectar después y no me dejaba. Decía que el host debía iniciar la reunión. Ya. Como que, Y claro, porque estar en Zoom era por la primera media hora, o eventualmente un poco más. Sí. ya. Y entonces si hubiese sido un profe en el que comenta así como lo estamos revisando, igual hubiese calmado un poco más. Ya. Eso. ¿Algún otro comentario? ¿Más opiniones? ¿Están ahí? Sí, Hay que preguntar porque hay que podríamos... preguntar. Porque supongo que deberían preguntar una cantidad de cosas pero impresionantes respecto a la prueba. Porque estuve mirando todos los correos que llegaron de los problemas que hubo con las imágenes, no se reflejó en la respuesta que hicieron recién. ¿Ya? ¿Cómo sería eso? Porque en la respuesta 7 había, si es que Canva, ¿verdad? Era lo que le afectó negativamente pues, en respecto a la prueba, Claro, cierto. ¿verdad? Sí, Y pusieron uno que afectó más el diseño que el problema de Canva. Sin embargo, todos los correos, por reclamos, porque le fue mal y por etcétera, 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 son relativos a que Canva falló. claro, cierto. No coincide. Entonces no me cuadró. Por eso digo, deberían haber muchas preguntas. Claro, claro. Eh, se ve extraña que haya una causa enunciada el día martes y una causa distinta enunciada hoy viernes. Claro, y la resolución que se tomó de hacer la prueba de nuevo fue por los defectos y todos los inconvenientes que hubo con las imágenes, ¿verdad? Es decir, que no hubo una buena transmisión de las instrucciones a través de Canva. No obstante, no coincide, ¿verdad? Eh, la respuesta a la encuesta esta que se hizo. Porque de ser así, si hubiésemos tenido esta encuesta, no se repite la prueba, porque Canva no influyó. Ujú. Ya. ¿Alguien quiere hacer Pero, algún por otro ejemplo, ahí hay comentario? algunos alumnos que están contestando el chat que algunos sí tuvieron problemas con Canva. Sí. Y otro alumno habla del diseño pedagógico. No, ese se lo agregué yo. ¿Ah? La pregunta que me hicieron. No, Jorge, eres tú, ya. Sí, No, es que estoy leyendo de lejos, no, no me fijé que era Jorge. sí. Ya. A ver, Profe, yo tengo hagámosle una una... pregunta. ¿De qué manera les acomoda más eh, que les pregunten respecto de problemas de física, desde el punto de vista conceptual, del punto de vista procesal, del punto de vista, ¿de qué punto de vista más les conviene o les gusta a ustedes? Sí, ¿alguien que quiera opinar? Se me echaron a perder los audífonos, parece. Juventud opine, no hay mejor cosa que un profesional, ustedes futuros profesionales, pregunten, conversen, discutan, presenten sus posiciones, entreguen sus ideas.
Eso lo escribí yo. ¿Aló, profe? ¿Se escucha? Nicolás, sí, se Sí. escucha. Mira, qué Bueno, bonita la pregunta que hicieron ellos. yo tengo como una acotación respecto a lo del diseño de la prueba y aparte lo del tiempo de Canvas. Por ejemplo, a mí lo que, de la manera que me afectó es que no me cargaban las imágenes y ya me fui a las de desarrollo. Pero el tema es que tampoco me dieron los 20 minutos, entonces después no tuve el tiempo como de volver y dejé marcada cualquier alternativa y me enfoqué más que nada en las de desarrollo. Y quizás por ahí también puede que vaya el tema del diseño de la prueba, porque quizás si se separara la parte de alternativa con la de desarrollo, podría así como permitir que nosotros ajustemos más los tiempos que le dedicamos a cada parte. Porque igual en parte las de alternativa, como requerían tanto análisis, no eran preguntas de respuesta directa, había que analizar las situaciones, los gráficos y todo lo que había. Entonces igual como que, no sé, cuesta mucho calibrar el tema que el tiempo que uno le dedica a eso y también a lo que le dedica al desarrollo, porque al final uno también como que se centra en dejar un buen desarrollo porque también va a ser evaluado, de tener todas las estructuras del buen desarrollo. Ya. Ok, Entonces, Nicolás. quizás eso. Buena idea, buena idea. Gracias, profes. Ya. ¿Hay más opiniones? Profe, yo tengo una pregunta con respecto, porque a mí me pasó que en la prueba nunca se me subió el desarrollo de la pregunta 7. O sea, lo subía, pero siempre me mostraba que como que cambiaba de pregunta, volvía a la 7, que era el desarrollo era de la última pregunta, Ya. y nunca se me subió, entonces... eh, Y además se habló de eso en los foros, pero como nunca hubo una respuesta, nunca supe qué hacer, si se la puede enviar a usted al correo, porque algunos Ya. habían dicho que no se podía, cosas así. Entonces también era como lo que decía un compañero antes, que em, yo creo que hubiese ayudado también a como a calmar la ansiedad, que algún profe hubiese eh, como dicho que se estaba hablando de la situación y, y nada, eso más que nada. Ya. En todo caso, ahora que hay muchas personas presentes, muchos estudiantes, es bueno que sepan que cualquier contingencia personal, por ejemplo, como estaba en reglas e indicaciones, que si tienen algún problema, repórtenlo con la evidencia correspondiente, un pantallazo, lo que sea, y envíenlo por email, ¿ya? Entonces, se los digo ahora y lo voy a resaltar en novedades, ¿ya? Para que tengan claro que, por ejemplo, si no les sube la imagen con el procedimiento, siempre está la opción de enviar un email, ¿ya? O enviar un email dentro del horario estipulado. O sea, si la prueba terminaba a las 5:20, no pueden estar enviando el email a las 8 de la noche, ¿ya? Pero esa es la solución. Cualquier problema que tengan, email, ¿ya? Ya. ¿Algún otro comentario? Profe, que también eso que está comentando una compañera que para las situaciones de análisis, la de concepto, también era bueno que cada situación tuviera su propio puntaje, porque a lo mejor yo estaba en duda con una situación, pero me sabía todo lo otro, entonces no podía descartar entre una alternativa real o la que decía que no era ninguna. Sí, Entonces no me permitía como demostrar lo que yo sí sabía y lo que yo no sabía. ya. Igual yo creo que muchos compañeros se fueron directamente a las preguntas de desarrollo porque tenían el mayor número de puntaje.
O sea, si uno se dedicaba a resolver las preguntas conceptuales y a resolver las de desarrollo, salía mejor usar el tiempo en las de desarrollo porque el 60% de la evaluación eran las de desarrollo. Entonces yo cacho que por eso la mayoría no se dedicó a las de alternativas. Ya. ¿Alguien más que quiera opinar? Ya. René, entonces, ¿te parece que pasemos a explicar cómo se solucionaba, dado que son las 9 aproximadamente? ¿Ya? Entonces, ¿tienes el PDF con las preguntas? Ellos tienen ellos tienen la pauta de corrección, No, la no es solución que de los subí la problemas. pauta en PDF, lo que subí fue el video anoche. Ya. ¿Tiene el PDF o te lo envío o comparto pantalla? No sé. ¿Cómo quieres? Comparte pantalla mejor. Ya. Sí, comparte pantalla y vamos explicándole. Ya. Estamos viendo un circuito. Dice, en el circuito de la siguiente figura, la FEN de la fuente de 10 voltios, ¿ya? Considerando que el voltímetro y el amperímetro son ideales, poseen resistencia interna igual a 0, podemos afirmar que, aquí René, ¿podrías comentar la alternativa? A. La corriente circulante por el circuito es constante dado que las resistencias están conectadas en serie. Las resistencias están conectadas en paralelo, de modo que la resistencia equivalente es mayor que la resistencia. Que la mayor. La corriente total por el circuito es constante, dado que las resistencias están conectadas en paralelo. La diferencia de potencial de la resistencia de 300 ohm es igual a la diferencia de potencial de la resistencia de 6000 ohm. Ninguna de las cuatro alternativas es verdadera. Si revolvemos un poco vuelve un poquito a la figura ahí. A ver, empiecen a hacer una abstracción del dibujo. A, recuérdense ustedes que mide la intensidad de corriente en amperes. Y si ven, el A tiene un cable de entrada y un cable de salida. Por lo tanto, lo que pasa por A es igual a lo que entra e es igual a lo que sale. Por lo tanto, por ahí está pasando una sola intensidad de corriente. Miremos la parte de la resistencia. El voltímetro que está allí, bórrenlo en la mente, saquen el voltímetro y saquen los cables que tiene el voltímetro. ¿Cómo les queda la imagen? Les quedan tomados de la mano la resistencia de 6000 ohm con la de 3000 ohm, nada más. Y los enanos, los electrones, vienen bajando del amperímetro, primero pasan por la de 6000, después pasan por la de 3000 y luego llegan a la batería, al acumulador. Por lo tanto, la intensidad de corriente que pasa por la de 6000 y por la de 3000 es la misma, porque la resistencia, acabamos de la abstracción que hicimos, acabamos de ver que están en serie. Y como están en serie, ¿verdad? La suma de los potenciales en cada una de ellas es al potencial total.
Como tienen distintos ohm, tienen distinto voltaje, distinto potencial. Por lo tanto, el potencial de la de 3000 es distinto a la de 6000. Por lo tanto, la alternativa es la que estaba teñido de amarillo. Y todas las otras hablan de resistencia en paralelo. Ya. Pasamos a la segunda. Una partícula de carga negativa y masa despreciable se desplaza horizontalmente hacia la derecha y de pronto comienza a describir una trayectoria circunferencial en sentido horario, tal como indica la siguiente figura. ¿Ya? Ojo que la carga es negativa, o sea que es la regla de la mano derecha por -1. ¿Ya? Respecto a este comportamiento de la carga, se afirma que se debe a la acción de un campo magnético que apunta en sentido Z, un campo magnético que apunta en sentido -Z, una fuerza magnética variable en módulo, una corriente que viaja en Z, una corriente que viaja en -Z, una corriente que viaja en X. Aquí hay que recordar que la corriente es el parámetro que genera el campo magnético. ¿Ya? Esa es la relación entre corriente y campo. ¿Ya? Entonces aquí, René, ¿podrías comentar la alternativa? A ver, si ustedes ven el producto cruz en el monito, ¿ah? X nos sale saliendo de la pantalla el resultado, pero la carga es negativa, por lo tanto se invierte el sentido. Eso implica entonces que la única verdadera es la 2. 0, 0, -1. Y eso está incluso en los seminarios y en las guías graficados. Este problema está resuelto en las guías. Eso, Jorge. Ya. Tres situaciones experimentales. Aquí René podría comentar cada una. ¿Ya? ¿Qué se concluye? Considera la siguiente situación, las siguientes situaciones experimentales. Situación 1. Un electrolítico, un electrocito No, de una anguila eléctrica se comportan como un condensador de placas planas y paralelas. ¿Qué significa condensador? Porque estamos hablando de algo conceptual, ¿verdad? Un dispositivo que acumula cargas, ¿verdad? Que acumula cargas. Por lo tanto, es una bolsa, ¿verdad? Que se va llenando de cargas, de cargas, de cargas. La separación entre un par de ellos, uno positivo y el otro negativo, pasa del valor D a un valor 2D. ¿Ah? Es decir, tenemos acá D, que es la separación, y lo pasamos a 2D. Manteniendo la diferencia de potencial, es decir, se mantiene el B. ¿Está bien? Allí tenemos un caso. ¿Qué pasa entonces con las cargas cuando están las placas separadas D a 2D, cuando están entrando, están colgadas al mismo potencial? Ahí tienen que recurrir a la formulita, ¿verdad? 2. Un científico tiene un imán en su mano, de modo que lo acerca y lo aleja a una espira circular conectada a una ampolleta. Es decir, tenemos un cable, ¿verdad? Tenemos un imán, lo acerca, ¿verdad? A una espira que está conectada a la ampolleta. Es decir, tengo una espira, acercamos al imán, alejamos al imán. ¿Qué pasa con la ampolleta? ¿Verdad? Situación 3. Una fibra muscular X
de longitud igual a 2L se divide en 3 fibras musculares igual a B y C. Es decir, tenemos una fibra, brazo, una fibra, y se divide en 3 dedos. Así continúa. Y la longitud es igual a 2L. Después se vuelven a juntar. Vamos a colocar acá 3 dedos nuevos y se vuelven a juntar. Es esta figura del brazo. Una fibra, una se divide en 3, después se vuelven a juntar y vuelve a ser una. La misma longitud, igual a 2L. Las características de la fibra A son longitud L, sección transversal S, resistividad ρ. Y ahora empezamos las preguntas respecto de estas 3 ideas. ¿Ah? 3 ideas. Condensador, que se separa. ¿Ah? Después teníamos, y la última que vimos, la de las 3, El segundo, el el imán, nervio que se y divide el en 3 y tercero, pasa la una fibra. corriente. Al respecto se tienen las siguientes afirmaciones. Puede ser de la 1, de la 2 o de la 3. En la situación 1, la capacidad se duplica. Es decir, el condensador cuando está así, a D de separación, colgado a un mismo potencial, cuando lo separamos, se duplica. La situación 2, la ampolleta con la espira, permite demostrar la ley de Ampère-Maxwell. Ahí tendríamos que recordarnos, ¿verdad? Y ustedes tienen los apuntes arriba del escritorio cuando están respondiendo la prueba, ¿verdad? Deberían recordarse que cuando uno mueve el imán en la espira, genera, ¿verdad?, un pulso de corriente. 3. Se cumple que la corriente iónica A es el triple de la corriente iónica en I. Se creó corriente, si nos pregunta. Cuarto, en la situación 1, volvemos al 1, el campo eléctrico se duplica cuando separamos la placa de los condensadores. Situación 3, se cumple que la resistencia equivalente del sistema A, B y C es igual a ρ por L partido por 3S. En la situación 2, se cumple que mientras más rápido se mueve el imán, un motor, menor luminosidad existirá en la ampolleta. Va, qué raro. Me suena raro. De las siguientes alternativas, seleccione la respuesta correcta. 1, 4 y 5 son verdaderas. No. 3 y 5. Solo 3, no. La respuesta es ninguna de las otras 4 alternativas es correcta. ¿Está bien? Ninguna. Y era solamente aplicar conceptos, ¿verdad?, que incluso están en dibujo y estaban todos resueltos en seminario. Eso, Jorge. Ya. Esta es la Acá siguiente. hay otro problemita. Empecemos a pensar. Se prende una linterna debajo del agua, de modo que el rayo de luz viaja paralelo a 1, 1, 1. ¿Ya? Bueno, ahí están dando una dirección que viaja, ¿verdad?,
en un sistema de 3 coordenadas. Y cuando ustedes saben respecto de velocidad de la luz, que tiene que ver con h nu, y la frecuencia sabemos que cambia según el medio. Entonces, la velocidad de la luz en el vacío es distinta a la velocidad de la luz bajo cualquier otro sistema o otro medio óptico, semitransparente o transparente. Situación 2. En los exámenes de diagnóstico medio se utilizan radiografías, eso lo sabemos todos de que nacimos. Y la resonancia magnética para así obtener imágenes computacionales, es decir, estamos pasando imágenes a un sistema computacional, a una imagen digital en otros términos. Se sabe que para analizar el estómago se utilizan ondas electromagnéticas de frecuencia del orden de los 5 MHz. Es un tejido blando, el estómago. Para analizar músculos, que son más densos, se utilizan ondas electromagnéticas de frecuencia, ¿verdad?, más alta, 200 MHz. Mientras que para analizar huesos, se utilizan ondas electromagnéticas del trillón de Hertz. Situación 3. Otro mono. Dos partículas cargadas A y B describen trayectorias semicirculares. Dos partículas cargadas A y B. En una zona donde el campo magnético apunta en el sentido, ¿verdad?, de menos Z. Está dado entre 0, 0, menos 1, es decir, está en la dirección menos Z. Acuérdense que los pares ordenados de puntos, primero es X, luego Y y finalmente Z. Y acá tenemos menos 1, por lo tanto, el campo magnético está en menos Z. Ambas partículas tienen la misma energía cinética y la trayectoria circunferencial es tal que el radio A es el doble del radio B. Mismo campo magnético, ¿verdad? Tienen la misma energía. Sin embargo, la trayectoria A y B son distintas. Además, se sabe que la partícula A gira en sentido antihorario, mientras que la partícula B en el sentido horario. ¿Está bien? Es decir, una está dando vuelta hacia allá y la otra está dando vuelta hacia acá. Y el campo siempre está en el sentido hacia abajo menos. Hay que colocar la mano, ¿verdad?, que el campo es hacia abajo, ¿verdad? Y ahora discutimos la trayectoria de las cargas. Respecto a las afirmaciones, se dice que, sube un poquitito, situación 1. El campo eléctrico puede oscilar paralelamente a menos 1, menos 1, menos 1. Significa que puede oscilar en menos X, menos Y, menos Z. No se olviden que el campo magnético lo teníamos en menos Z. La situación 1 es 2. el rayo de luz en el agua. Correcto. Sí, estamos en el agua siempre. En la situación 2 se afirma que es adecuado estudiar los músculos por medio de rayos X e infrarrojo. Rayos X e infrarrojo. 3. En la situación 3, la carga A es negativa, mientras que la carga B es positiva.
¿No se acuerdan que una camina en sentido horario y la otra en sentido antihorario? Otra situación más. El campo magnético puede oscilar paralelamente a menos 0,7, 0, perdón, 0,7, 0, menos 0,7. ¿Qué significa eso? Que por ahí hay metido un ángulo de 45 grados. ¿Ya? Y con respecto a X y menos Z. B. La situación 2 se afirma que es adecuado estudiar los huesos por medio de ondas de radio. Es decir, que cuando nosotros encerramos en una caja de hueso, estamos suponiendo una caja de hueso, ¿verdad? Encerramos una radio tocando, la escuchamos. Eso significa que la onda de radio atraviesa el hueso. Me parece que no. 6. En la situación 3, la magnitud de la carga A es igual al doble de la magnitud de la carga B. Alternativa. En cada una de ellas hay algunas que no se cumplen. Entonces, como se coloca 1, 5 y 6 son verdaderas, están preguntando si esas 3 son verdaderas. Luego preguntan en B, 2, 3 y 4, y ya sabemos que no se cumple, porque en alguna de ellas el campo eléctrico no puede ser paralelo al campo magnético. Ya con eso descartamos todas las que tienen 5, y así sucesivamente. En definitiva, ninguna de las anteriores. Ya, Jorge. Ya, Y las otras son las que había que colocar ecuaciones y demostrar, ¿verdad? sí. Y demostrar. Entonces, Y según encuentro razón yo a alguien que hizo un comentario, ¿verdad? Que la mayoría se fue a contestar estas preguntas, ya que tienen mayor puntaje. Y lo que sí entiendo, que este mayor puntaje también tiene mayor dificultad. claro, Es decir, probablemente para el alumno que estudió menos aplicación, iba a contestar las preguntas de la 1 a la 4, se iba a dedicar a eso. Y el alumno que ejercitó más problemas, se iba a dedicar a la 5 y a la 7. ya, esta la voy a resolver yo. Perfecto. Primero dice, 2 átomos ionizados, hidrógeno más 1, carga más E, y deuterio más 1, carga más E, se desplazan con una rapidez igual a 10 elevado a 8 metros por segundo, de modo que al salir por la rendija S, alcanzan a describir una semicircunferencia en sentido antihorario, hasta que impactan en la placa fotográfica P, estando finalmente ambos separados por una distancia D. Calcule el valor de D sabiendo que la magnitud del campo magnético es igual a 50 Tesla. Las masas de los átomos ionizados son las siguientes: del hidrógeno 1.4 por 10 a la menos 26 kilogramos, del deuterio 3.9 por 10 a la menos 26 kilogramos. Aquí está el esquema. Observemos entonces que el campo magnético está en menos Z o menos 14 y que la distancia D, según el dibujo, es 2R2 menos 2R1. Y también es bueno recordar que la magnitud de la fuerza centrípeta es igual a masa por rapidez al cuadrado dividido por radio. ¿Ya? Ya, ¿cómo se resolvía este ejercicio? Comenzamos escribiendo que la fuerza centrípeta es igual a la fuerza magnética, lo que implica que masa por rapidez al cuadrado dividido por radio es igual a carga
por rapidez por campo magnético. Despejamos el radio y se obtiene que es M por V dividido por Q por V. ¿Ya? La distancia D es igual a 2R2 menos 2R1. Tenemos la expresión para R, así que sería 2 por masa 2 por la rapidez, que es 10 elevado a 8, partido por la carga, 1.6 por 10 a la menos 19, ¿ya? Y por el campo magnético, que vale 50 Tesla, ¿ya? Menos 2 por la masa 1 por la rapidez, partido por la carga, por el campo magnético, ¿ya? Entonces los datos que debemos usar son los siguientes. M2 vale 3.9 por 10 a la menos 26, según esta forma, ¿ya? La carga es igual a E, 1.6 por 10 a la menos 19. La rapidez es la misma para ambos iones, 10 elevado a 8 metros por segundo. Y el campo magnético, en este caso, es 50 Tesla, ¿ya? Y la masa 1, ¿ya? Es 1.4 por 10 a la menos 26, ¿ya? Al reemplazar, se obtiene que en este caso la separación D es 0.626 metros, ¿ya? Ya, pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta si vamos a hacer solo esa forma. Es correcto, solo esa forma. Lo único que tienen que hacer, ya para su propia forma, les digo el tiro. Para su propia forma, tienen que cambiar estos datos, nada más. ¿Ya? Y ahí les va a dar un número distinto. Ya, siguiente pregunta. La línea espectral principal de cierto elemento químico sumergido en un fluido de baja viscosidad corresponde a un rayo de luz con una velocidad que no es 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, sino que es menos, 10 a la 6 en X, 10 a la 6 en Y, 10 a la 6 en Z metros por segundo. Por otro lado, se sabe que el versor del campo eléctrico es igual a menos 0.707 en X, 0 en y 0.707 en Z. Por lo tanto, es perpendicular al vector velocidad. Eso es obligatorio, tiene que ser perpendicular. Encuentre la componente I del campo magnético sinusoidal, o sea que depende del seno de φ, seno de la fase, en X igual a 10 a la menos 15 metros, T igual a 10 a la menos 20 segundos, sabiendo que la fase φ vale 5.77 por 10 a la 7X, más 10 a la 14 por el tiempo, más 5, obviamente en radianes, y que la amplitud o valor máximo del campo magnético es igual a 250 Tesla. Ya. El ejercicio dice que el vector C es paralelo a 10 a la 6, 10 a la 6, 10 a la 6, lo que implica que el versor vale el vector dividido por el tamaño, ¿ya? 10 a la 6 al cuadrado, más 10 a la 6 al cuadrado, más 10 a la 6 al cuadrado, ¿ya? Este número es 1.73 por 10 elevado a 6, ¿ya? Por lo tanto, se divide 10 a la 6 en X, en Y, en Z, por este número,
¿Ya? 0,58, 0,58 y 0,58. Como la pregunta es sobre el campo magnético, necesitamos el versor del campo magnético, ¿ya? Podemos recordar que los vectores velocidad, campo eléctrico y campo magnético satisfacen la regla de la mano derecha, por lo tanto, si esta es la incógnita, se descubre o se obtiene con C cruz E, ¿ya? B es C cruz E. Hay que resolver este producto cruz. Primero va el versor de la velocidad, 0,58, 0,58, 0,58, y después el versor del campo eléctrico, que es dato, menos 0,707, 0 y 0,707. ¿Ya? Hay que expresar el producto cruz en X, en Y y en Z. Entonces, multiplicamos cruzado y restamos, ¿ya? Así despejamos el versor del campo magnético. Después de realizar las operaciones matemáticas, se obtiene 0,41 menos 0,82 y 0,41, ¿ya? Por otro lado, la fase es dato, ¿ya? Su expresión matemática es dato, es 5,77 por 10 elevado a 7 por la coordenada X, que en este caso es 10 a la menos 15, ¿ya? Más 10 a la 14 por el tiempo, que en este caso es 10 a la menos 20, más 5, ¿ya? Al reemplazar se obtiene que la fase vale 5, recordando que el campo magnético es sinusoidal, podemos escribir que B vale B sub 0 seno de la fase por el versor, ¿ya? Y B sub 0 en este caso vale 250 Tesla por el seno de 5 radianes por el versor, 0,41 menos 0,82, 0,41. Así que el campo en Y es 250 seno de 5 por menos 0,82, ¿ya? $250 seno de 5 por menos 0,82 y se obtiene aproximadamente 196 Tesla, ¿ya? Ya. Entonces ese era el último ejercicio, Profe, ¿sí? si se pide la componente y ¿no considera el signo? Sí, porque seno de 5 es negativo, seno de 5 radianes, entonces te queda positivo, Ah, ¿ya? Ya. ¿Hay más preguntas? Ujú. ¿Comentarios, dudas, consultas? Si podemos retomar el ejercicio 2, creo que era. ¿El último que hice? No, no, Ah, de el los segundo alternativas. ese mismo, el segundo. ¿Ya? Ahí lo estamos viendo, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué consulta tienes?
Ok, entonces la respuesta sería que el campo magnético está viajando en el sentido -1 en Z. Viajando hacia allá y... Si aplicas la regla de la mano derecha, la velocidad, donde está dibujada la carga, la velocidad del pulgar, así que va hacia la derecha el pulgar. La fuerza centrípeta va hacia abajo, ¿ya? Porque dado que está haciendo una curva en sentido horario, ¿ya? Y te queda eso. Y te quedaría el dedo índice apuntando hacia afuera, siempre que la carga sea positiva. Como es negativa, se multiplica eso por -1 y te queda que apunta en -z. ¿Ya? El campo magnético apunta en -z, por regla de la mano derecha. ¿Ya? Dice que está aplicando eso de que con la mano derecha representamos el pulgar con la velocidad, el campo eléctrico con el índice y con el cordial el magnético. No. No. El pulgar es la velocidad, el índice es el campo magnético y el cordial es la fuerza centrípeta o la fuerza magnética. ¿Ya? Ok, entonces es Entonces, esos casos donde la velocidad de la corriente que se está moviendo y hay un no es la campo velocidad de la magnético. corriente, es la velocidad de la carga. Son cosas distintas. Ya, ok. ¿Ya? Entonces sería cuando una carga es perpendicular al campo magnético y eso genera fuerza centrípeta. Digo, fuerza magnética y es equivalente a la fuerza centrípeta. Eso sí, porque está girando describiendo una trayectoria circunferencial. Sí. Ya. Ya. Y en esto tiene Alonso que ver Torres, la carga de la... Solo una última cosa, en esto tiene que ¿ya? ver la carga de la partícula, porque El si la signo de carga la fuera carga, porque posible, puede multiplicar los vectores por -1. ¿Ya? entonces eso significa que si la carga fuera positiva, el campo magnético estaría apuntando a más Z. Correcto, sí. Ya. La fórmula de la que estamos hablando, sin haberla mencionado, es que fuerza es carga por velocidad, producto cruz con el campo. ¿Ya? V cruz B. Sí, QV cruz B, correcto. ¿Ya? Ya, Alonso Torres pregunta por respecto a la prueba recuperativa. Hagamos la diferencia entre prueba de repetición y prueba recuperativa, ¿ya? La recuperativa se da en el 28, ¿ya? La prueba que se da el 21 es una prueba de reemplazo, que borra la nota del 12 de enero siempre que se inscriban, ¿ya? ¿Cuánto será el tiempo de duración? Será 1 hora. Esperemos que esta vez no ocurran imprevistos, así que tendría que ser 1 hora. Será la misma estructura. Si por estructura te refieres a habilidad 1, habilidad 2, habilidad 3, es la misma estructura. ¿Será la misma dificultad? La respuesta es sí, la misma dificultad. ¿Ya? Jorge, una pregunta para, en fin, de responder dudas. La prueba 2 se repite, ¿verdad? Para el que quiere, Claro. pero para el que quiere que la hizo, o también para el que no vino. Para el que la hizo y para el que no vino. Porque la puede dar después. Faltó el 12, pero el 21 probablemente no falte. Ya. Ahí es una respuesta para ellos. Sí. Y dice, Diana Silva, 1 hora y no 1 hora 15 minutos. Es cierto, Diana, lo que quise decir fue 1 hora más 15 minutos por si hay imprevisto. Ahí sería 1 hora 15 en total. Sí. Si revisan las indicaciones de cada evaluación, dice 60 minutos más 15 minutos por si ocurre algo. ¿Ya? Así que sí, 75 minutos. Franco pregunta si las notas ya están.
las vamos a subir hoy día para que a partir de sus notas decidan si se inscriben por medio del formulario del Google Drive para borrar esta nota y dar la prueba el 21. ¿Ya? ¿Más preguntas? Profe, ¿Sí? yo quería hacer una sugerencia, o es como un comentario, que no sé si las pruebas, o al menos el examen, se pudiera hacer como por vía o cursos, con un test, las alternativas, y la parte de desarrollo por tareas, porque como el examen es más, eh, como que es más cuático si se te queda, como que si falla Canvas. Y en realidad yo creo que el problema de la 2 fue que Canvas estaba fallando como en todos los procesos que pudo pasar. Entonces quizás hacerlo por un curso sea como más confiable, eso. Pero no sé si Ya. sea bueno. Lo vamos a conversar hoy día en la reunión que tenemos. ¿Ya? Ya. ¿Más comentarios?